bueno, mi lugar específico se supone que en esta mesa y en lo que vaya a hablar en relación a María Luisa Bombal, se supone que debería ser el cine vinculado a María Luisa y María Luisa vinculada al cine. Esto nos lleva inevitablemente a la historia de ella, que es, al menos en el rato en que estuve yo, y pido disculpas por mi demora, porque la molestia puede haberlo significado todo. No escuché hablar de la vida de María Luisa Bombal, que es tan más apasionante que su escritura, ¿no? Y a mí me gusta detenerme en esos detalles de la vida. Por eso no puedo sustraerme a decir, por ejemplo, que releyendo un poco sobre ella, a partir de esta invitación de Jimena, encontré que en los años que vivió en Buenos Aires, fueron unos cuantos, acá se casó por primera vez, incluso, se hizo colaboradora y amiga del Grupo del Sur. De ahí viene también su primera relación con el cine, porque ella escribe una película de una reseña, una crítica sobre una película de Luis Zaslavsky. Esto determina una amistad con Zaslavsky, que estaba muy entusiasmado con esa crítica, y la colaboración, ella escribe el argumento original de una película de Zaslavsky con Libertad Lamarque y Arturo García Bur, del 38, creo que se llama La Casa del Recuerdo, que está disponible en una versión no demasiada calidad, pero aceptable considerando el tiempo. Está en YouTube. Así como está lo que llaman una biopic, una película biográfica sobre María Luisa Bombal, que se llama Bombal, precisamente del 2011, una película chilena de Marcelo Ferrari, que bastante lineal y con elementos interesantes, ¿no? Que también está en YouTube. Pero yo quería decir, María Luisa Bombal vivió al menos un tiempo en un departamento de la calle Ayacucho, enfrente al Hotel Real. En ese departamento, en una reunión que había hecho en una fiesta, de la cual participaba Borges, que fue muy amigo de ella, ¿no? Hay una foto en que ella está con Borges el día fatídico en que Borges fue a recibir la distinción en Chile de Pinochet. Ellos se reencuentran después de cerca de 40 años, en 1977 creo. En ese departamento Borges se choca con una ventana abierta, se lastima la cabeza, ese hecho tan conocido en la vida de Borges que casi lo llevó a la muerte por una septicemia, y del cual deriva El Sur, el cuento de Borges, ¿no? Quería señalar eso como uno de los detalles de la vida de María Luisa Bombal que la relaciona, en este caso con este tema que es casi central de su escritura, que es la muerte. Ese estado, para ella, es un estado intermedio, en donde se flota en espera de otra cosa que en la amortajada ella define como mi segunda muerte. La muerte de los muertos, exactamente, una frase hermosa y bastante que desestructura al lector un poco, ¿no? Porque después de vivir esta existencia en algún lugar intermedio, mientras ella está siendo velada, cuando es llevada a su tumba, va a encontrarse con la segunda muerte, en la cual seguramente se va a despedir de todo ese entorno de lo que fue su vida. Pero ya me alejé demasiado del cine, todavía no empecé, mejor dicho. Lo que pasa es que todo este tema, aparte de tener una relación con el surrealismo, que son las relaciones que se han establecido en la literatura de María Luisa Bombal, con el realismo mágico, que debo decir, a mí me parece, yo no acabo de entenderlo, me parece una
ponerla como antecedente del realismo mágico me parece un poco forzado, pero es una opinión. No quiero adelantarme más en opiniones personales. Es un tema del cine. Leyendo La Amortajada y en relación a La Última Niebla, yo pensaba, especialmente La Última Niebla, en donde una mujer se casa con un hombre que no la desea porque la quiere hacer. Este hombre ha enviudado recientemente de su primera mujer, a la que ama más allá de la muerte, con locura, y quiere, por momentos quiere, después la historia va para otro lado cuando ella tiene su propia experiencia sexual con un amante que no sabemos, como dijiste, si existe o no, si es un muerto o no, incluso, ¿no? Hay un hombre que su marido es un hombre que desea en ella otra mujer y quiere, la desprecia como tal, como quien es el personaje que no tiene nombre, pero ve en ella el reflejo de otra mujer que ha muerto y trata por momentos de que ella sea la otra. Esto es la historia central, el núcleo de Vértigo de Hitchcock, que seguramente muchos de ustedes han visto. La diferencia es que Hitchcock la filma, esta novela creo que es del 34, la primera novela de ella, y Vértigo me parece que es del 57 o 58. Claro, Vértigo era una versión de una novela de Boileau-Narcejac, de la cual está también hay una versión oficiosa de Hugo del Carril, lo que da lugar a las similitudes entre las dos, ¿no? Y es un tema del cine. Y Rebeca, claro, es justo. Lo que pasa es que en Rebeca también se da, lo que yo iba a señalar, es la mirada inversa de la de Vértigo. Es la mirada de la mujer, que innova con Vértigo, la que es reconstruida, rearmada por la mirada del hombre, por la mirada y la acción, porque la viste, la peina, la maquilla como a su mujer muerta, a su mujer que ha desaparecido, se ha esfumado. Y en Rebeca pasa otro tanto, pesa el recuerdo. Olivia Havilland viene a la casa, al castillo donde vive su esposo, que es Laurence Olivier, pero en esa casa pesa, no es un fantasma, nunca se concreta la aparición de la mujer muerta, pero el peso es tan grande que a esta mujer la sofoca, a la segunda, Olivia de Havilland. Más allá de ello, nos iríamos a la filmografía de Hitchcock. Sí quiero señalar esta coincidencia en este clima entre onírico, mortuorio, con cierto toque mórbido, que es casi una corriente en el cine fantástico, y del cual los dos libros, La Última Niebla y La Amortajada, de María Luisa Bombal, si no preceden, por lo menos incorporan a esa corriente, se suman a una visión a la cual el cine ha aportado mucho, y que para mi gusto tiene un antecedente habría muchos antecedentes si nos remontamos a la literatura romántica y a la literatura de todos los tiempos. Pero sí hay uno que para mí marca, porque aparece y reaparece como una señal en la historia del arte, que es El extraño caso del señor Valdemar de Poe, ¿no? Un cuento que tiene alguna relación. Yo supongo que María Luisa Bombal, que se educó en la Sorbona, que hizo una tesis, que se graduó con una tesis sobre Próspero Mérimée, un escritor también aficionado por lo menos aficionado a lo fantástico,
más allá de que su obra más conocida, Carmen, no tenga esos elementos. Bueno, nadie que escriba y lea puede pasar por alto la figura de Poe. De alguna forma pienso que esto ha influido, con influencia que yo suelo encontrar en este cuento hasta en Gritos y Susurros de Poe, donde también hay una mujer que persiste o una persona, en Poe es su nombre, persiste en relatar lo que pasa después del trance de la muerte. Lo que pasa, y me reitero en esto, es que en Poe esto tiene una carga, o en Bergman, si aceptan esta asociación, tiene una carga, no conlleva el asomo a un mundo terrible, a una dimensión oscura, ¿no? Parece haber un cierto grado de comodidad, sino de comodidad, de conformidad con estar en ese lugar en donde está. Ahora, hubo una relación mucho más específica, más concreta de Bombal con el cine, que deviene de su viaje a Estados Unidos, que se da poco después de que ella sale de la cárcel, después de tratar de matar a su amante. Se va a Estados Unidos y trabaja como traductora para Hollywood, se establece en Hollywood, para la Paramount. Las películas en esta época se hacían en dos versiones, por lo menos se hacían en varias versiones, en inglés en el original, en francés, en castellano y eventualmente en algún otro idioma, ¿no? María Luisa Bombal es contratada para traducir determinadas películas al idioma castellano. Ella se casa en Estados Unidos con un empresario comerciante, un noble, es cierto, francés, tiene su hija, y le dan una casa en Hollywood que era el lugar de encuentro de muchos guionistas, escritores. Ella se hace muy amiga de Dolores del Río, por ejemplo, y muchos escritores y aspirantes a guionistas de Hollywood que tenían que dar, obviamente no era un lugar de acceso libre, los estudios y toda esa zona, tenían que dar una referencia voy a ver a María Luisa Bombal. Entonces le preguntaban, es como un country más o menos, ¿no? Un acceso de ese tipo. Le preguntaban a la persona en cuestión si tal persona realmente iba a visitarlos y los dejaban pasar. Dice que la casa de ella estaba siempre llena de gente, porque ella no rechazaba a nadie y estaba acostumbrada a escribir, a hacer su trabajo en el medio de gente que pasaba, que tomaba tragos, como vemos en las películas, o que hacía cualquier otra actividad. En ese ambiente así populoso, conoce a quien va a ser su más grande amigo en el ambiente del cine, al menos de Hollywood, que es John Huston. Huston, ella publica sus primeros cuentos en inglés, pero Huston y otras personas allegadas le dicen que para ese mercado literario necesitaba una novela más grande. Entonces ella traduce La última niebla con ayuda de su marido al inglés. Creo que la hace un libro con más contenido, más larga, bueno, concretamente. Esa novela se llama The House of Mist, o Mist. Y enseguida consigue vender los derechos a la Paramount para filmarla, entre otras cosas por gestión de Huston. Ella había traducido al español, al castellano, la Cornaté, la primera película de Huston, que se entusiasma con filmar esta película. Esta versión anticipada de Vértigo, como decía, ¿no? En mi modesta manera de ver. Los
protagonistas iban a ser en esta versión anterior otros Laurence Olivier. No, me estoy equivocando porque hay dos intentos de Huston de llevarla al cine. Los dos fracasan lamentablemente. A priori resulta muy interesante pensar que hubiera sido de este texto firmado por Huston, que además era un hombre que tenía una especial sensibilidad para la adaptación de libros famosos o no, pero para la traslación al cine de la literatura. En la primera versión estaba no lo voy a recordar, me parece que estaba Olivier, pero no se concreta, pese a que le pagan los derechos a ella, unos derechos muy importantes, $125.000, que eran una cantidad enorme para la época. Hoy no, quien no tiene $125.000, ¿no? Digamos, a Sartre le habían pagado, creo que por un anticipo de los derechos de Winclaws, $10.000. Y a esta mujer, que obviamente no era Sartre en ninguno de los sentidos posibles, le pagaron $125.000, con lo cual se compró la casa en donde vivía, que le había dado la Paramount como parte del contrato, y se asentó ahí, ¿no? Huston tuvo que... el problema es que se encuentra con el tema del macartismo, Huston, con el cual él no fue víctima directa del macartismo, pero eligió irse, se fue a Irlanda a vivir. Por el clima que no podía soportar, y la película se quedó ahí en el camino, pero un poco menos de 10 años después de eso, en 1960-61, Huston rueda una película que no es de las más reconocidas de él, pero sí es célebre por el elenco, donde estaban Clark Gable, Humphrey Bogart iba a ser el protagonista de la primera, ahora me acordé, la primera House of Mist. Estaban Clark Gable, Marilyn Monroe y Montgomery Clift. Marilyn Monroe se entusiasma con, no sé si por los comentarios de Huston tiene acceso a la novela y se entusiasma, pero Marilyn Monroe atraviesa todo ese rodaje muy deteriorada ya. En un momento lo tienen que interrumpir. Los Inadaptados se llama la película del 61 de Misfits en inglés. La tienen que interrumpir y la internan en una clínica por una desintoxicación, y cuando sale ya les cuesta hacerla, vincularse con ella para hacer el trabajo que quedaba de la película. Terminan de rodar la película y en el siguiente mes muere Marilyn, en las condiciones que creo que todos sabemos, y en 2 semanas muere Clark Gable a los 59 años de un infarto cuando estaba por nacer su primer hijo. Y unos pocos meses después muere Montgomery Clift. Estos tres, Huston los había embarcado en la aventura de filmar House of Mist, así que se quedó sin elenco, se murieron los tres. La película casi es más recordada por ese hecho de que 3 estrellas célebres se mueren sucesivamente en muy poco tiempo después de terminada, que por el contenido en sí, que es una muy buena película. Pero ahí quedó la participación el rodaje de esta película, que repito, hubiera sido muy interesante ver cómo la hubiera concebido Huston, sobre todo teniendo en cuenta la última película de Huston, que es Los Muertos, la notable versión del extraordinario cuento de Joyce, ¿no? Donde de otra forma también hay una mujer que relata su amor hacia alguien que murió y su desamor hacia su marido. Está contada más desde el punto de vista, está en tercera, pero está más relatado desde el punto del cuento tan conocido de Joyce, desde el punto de vista del marido, ¿no?
De manera que hasta hay como una especie de tropismo, de atracción hacia ese tema de la relación de la muerte y el amor, la muerte y los amantes, entre una relación que yo no creo que sea casual. No sé de qué orden es, pero no creo que sea casual entre lo que escribe, entre la obra de María Luisa Bombal y todas estas obras que se fueron hilvanando alrededor o en las proximidades o por medio de sus amigos. También la última niebla la quiso filmar en otro momento Dolores del Río, que era su gran amiga, mujer en Hollywood. Pero ahí hubo un tema de derechos, con la Paramount no le quiso dar el libro a Dolores del Río. O sea que fue una serie de frustraciones que son comunes en el cine, pero que a ella la afectaron muy directamente. Y quería decir una última cosa en este mundo dos cosas. Una que por donde debería haber empezado. Bombal nació en 1910. Es la primera generación de personas, pero en especial de artistas, que han sido influidos por el cine, por la forma en que el cine como espectadores, como lectores, influye en nuestra vida. Y Bombal era lo que ahora llamamos una cinéfila, una precoz cinéfila, que tenía un gran interés por el cine y una sensibilidad muy especial de verla, que fue lo que le atrajo a Zaslavsky cuando criticó para su película, porque había dado en el centro de lo que él quería mostrar en esa película. Y por eso le invita a colaborar con él como argumentista. Quiere decir que tal vez este mundo donde hay espacios, donde está el rol de la mujer, la cuestión de la mirada también, de la que hablaste, cuando ella es mirada por su amante muerto, y es mirada con otra mirada por su esposo, bueno, obviamente la mirada del cine, ¿no? Yo creo que en todo caso habría que ver hasta dónde el lenguaje del cine, la presencia del cine en el medio cultural que ella frecuentó en su formación, tanto en Chile como en Francia, de donde ya viene formada, digamos, ya viene hecha una persona adulta, influyó en ella como influyó en gran parte de los escritores de la segunda mitad del siglo XX. La otra es que hay otro, Houghton, que era un gran conocedor, un gran lector, un hombre que se deslumbró con el Ulises, por ejemplo, que tiene un vínculo con el Ulises anterior a mientras yo lo estaba escribiendo. Él tenía contacto con un grupo que iba recibiendo los capítulos desde Italia y desde Trieste, y no me acuerdo dónde más escribió Joyce, que iba recibiendo los capítulos en Estados Unidos, y estaba deslumbrado con este libro. Dice que a él le cambió la vida, y le cambió la forma de encarar el cine desde entonces. Houghton es el que habla el lugar de María Luisa Bombal como antecedente del realismo mágico. Habla de Pedro Páramo, de Rulfo. También se ha señalado la influencia expresa, reconocida por Rulfo de La Amortajada en Pedro Páramo, y de sus lecturas de Neruda, Houghton, de su lectura de Neruda y de Borges, de Manuel Puig, era un gran admirador de Puig también. Otro dato, otra pequeña anécdota lateral, pero que a mí me impresiona mucho, es que Borges le llegó en una conversación que tuvieron en Estados Unidos, no sé en dónde y en qué circunstancia, hablaron de hacer una colaboración, y Borges le ofreció su cuento El Muerto a Houghton para que lo dirigiera, que aquí fue dirigida por Héctor Olivera. Y que también hubiera sido
hubiera sido hubiera sido increíble ver la visión de Huston sobre ese cuento particular de Jorge Luis Borges. Lo concreto es que en mi manera de ver y viéndolo a partir de esta propuesta que me hace Jimena de ver la relación de María Luisa Bombal con el cine, me parece que hay una relación especial, diría. No todos los escritores tienen una mirada que está atravesada por el cine. Si bien yo particularmente creo que ha cambiado incluso la literatura, habría que remontarse a no sé si exagero, pero tal vez a Henry James para ver si que es anterior a la presión del cine, ¿no? Pero a algo que estaba dando vueltas en el ambiente sobre la imagen y la necesidad de cómo encararla, de dónde mirarla, el punto de vista y todo eso. El cine ha influido mucho y me parece que por la época en que nació, por la época en que se educó, con esa mirada virginal que tenían todos los espectadores de esa época hacia el cine tiene que haber influido mucho en ella, al punto de determinar una presencia de la mirada cinematográfica sin que esto signifique que ella fuera necesariamente consciente sobre su literatura. Esto es lo que yo rescato y lo más importante que quería señalar, así que es todo y les agradezco.